Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, donde estamos en la clase Consul. Muy bien, ahora en esta clase voy a crear un objeto de la siguiente interface, de la interface list. Bien, hay que importar la dirección donde se encuentra la clase clientes. Muy bien, ahora también tenemos que importar lo que es nuestra interface. Bien, tengo un error porque invoqué a la librería incorrecta. Es Java Util List. Muy bien, nuestra interface list, y recibe el siguiente parámetro, o sea una clase, y en esta ocasión le estamos pasando como argumento o como parámetro la clase clientes, que esa clase clientes contiene, pasemos al paquete model, tenemos la clase cliente, que esta clase contiene los siguientes métodos. Esto significa que esa interface list, o sea ese objeto que hemos creado de la interface list, depende de la clase clientes, y con este objeto podremos invocar a todos los métodos que tengamos en esta clase, o sea los métodos get y set. Muy bien, ahora he creado este método, pero este método no va en esta clase. Voy a crear un nuevo método llamado clientes, método que va a retornar un objeto de la interface list, que esta interface list también depende de la clase clientes. Muy bien, ahora hay que colocar el objeto cliente. Bien, lo que haré será hacer lo siguiente para que se vea el código. El objeto cliente, hay que abrir paréntesis, dentro de los paréntesis he colocado lo que es la interface list, que depende también de la clase clientes. Muy bien, es porque vamos a hacer una referencia, porque vamos a obtener datos de la tabla clientes y hacemos la referencia para poder almacenar los datos que vamos a obtener de la tabla cliente, para poder almacenarlos en el objeto cliente, que es un objeto de una interface. Por este motivo hemos colocado lo siguiente. Ahora he colocado el objeto de la siguiente clase para poder invocar al método query para realizar una consulta. Ahora, dentro de los paréntesis de este método recibe tres argumentos: la conexión, la query, y recibe la siguiente información. Bien, en el parámetro donde va la conexión invocamos al método getCon. Muy bien, método que tenemos en la clase conexión. Podemos invocar a este método porque la clase consul está heredando o está extendiendo de la clase conexión, y por este motivo podemos invocar a este método, el método getCon. Pasemos a la clase conexión. Podemos ver que tenemos el siguiente método que me está retornando la conexión, que está almacenado en el siguiente objeto. Bien, obtenemos la conexión con el siguiente método. Ahora en el siguiente argumento o parámetro hay que colocar la siguiente cadena de texto, que es la query, para realizar la consulta a la tabla clientes. Muy bien, luego el siguiente argumento es la siguiente instancia de la siguiente clase, que esta clase convierte el resultSet en una lista. Muy bien, porque esta clase, para convertir el resultSet en una lista, utilizar la clase clientes, que la clase clientes contiene la lista de columnas que tenemos en la tabla clientes. Por este motivo hemos colocado la siguiente query: select from clientes. Obtenemos los datos de cada columna en esta tabla utilizando la siguiente clase, porque esta clase nos va a devolver una lista de las columnas con sus respectivos datos utilizando la clase cliente. Como en la clase clientes tenemos los siguientes métodos get y set, que con estos métodos podremos obtener los datos de cada columna que tenemos en la tabla clientes. Como tenemos las propiedades que contienen el mismo nombre de cada columna. Bien, ahora esta clase me devuelve esa lista de las columnas con sus respectivos datos
de la tabla clientes, ahora convertimos esa información haciendo la referencia de la interface list que depende de la clase clientes para poder almacenar esa información en el siguiente objeto de la interface list que depende de la clase clientes, y de esta manera tendremos los datos de la tabla clientes almacenados en un objeto de la interface list que depende de la clase clientes. Bien, tenemos que importar la librería de esta clase, que es una de las librerías que nosotros agregamos utilizando los archivos hard. Muy bien, tenemos que encerrar esta información o esta línea de código en un try catch, correcto, para el manejo de excepciones o de errores. Y si tenemos algún error, voy a mostrar un mensaje. Si tenemos alguna excepción, hay que importar la librería para nuestro mensaje. Muy bien, y dentro de los paréntesis de este método he colocado lo siguiente: he concatenado el siguiente objeto de la siguiente clase SQL exception para poder visualizar en el mensaje la excepción si se produce alguna excepción en esta línea de código. Ahora, como este método retorna un objeto de la clase o de la interface list, hay que colocar un return y retornar ese objeto ya con los datos de nuestra tabla clientes. Bien, vamos a utilizar a este método solo para realizar las consultas a la tabla clientes. Por este motivo lo llamé clientes a este método, porque solo lo vamos a utilizar para realizar las consultas a la tabla clientes. Bien, ahora voy a realizar o a crear otro método, y el método se llamará insert, que recibe los siguientes argumentos. Estos métodos tienen que ser públicos porque vamos a acceder a estos métodos desde otra clase. Bien, el método se llama insert, recibe dos parámetros, un parámetro de tipo string y un objeto de tipo arreglo que es de tipo object, muy bien, llamado data. Aquí lo que haré será crear otro objeto de la siguiente clase, pero le voy a colocar dentro de los paréntesis el valor de true. Bien, porque vamos a utilizar a esta clase para poder insertar datos a nuestra tabla que tenemos en la base de datos. Ahora voy a colocar ese objeto, invoco al método insert y este método recibe cuatro parámetros: la conexión, que lo invocamos con el siguiente método. Ahora he colocado el parámetro SQL, que este parámetro va a contener la query para poder insertar los datos a nuestra tabla que tenemos en la base de datos. Ahora el siguiente argumento es la siguiente clase, y lo que hace esta clase es convertir un result set de columnas en una lista de objetos. Ahora el siguiente parámetro es el objeto data, objeto que va a contener la lista de parámetros o de argumentos que vamos a reemplazar en la consulta, o sea, los datos que vamos a insertar nosotros a la tabla que venga por la siguiente variable o parámetro SQL, o sea, la query. Bien, tenemos que importar la librería, tenemos que encerrarlo también en un try catch, correcto. Hemos importado la librería de esta clase. Como pueden observar, tenemos las siguientes librerías que hemos importado. Tenemos la siguiente clase, que esta clase es el manejador para consultas SQL. Por este motivo podemos invocar al método insert para poder insertar los datos a nuestra tabla. Bien, tenemos el método con, que contiene la conexión, el parámetro SQL donde vendrá la query para poder insertar los datos a la tabla que nosotros coloquemos en esa query, el manejador utilizado para crear la lista de objetos, y la lista de objetos que vamos a insertar a la tabla vendrán en el objeto data de tipo object, que es un array. Ahora dentro del catch lo que haré será colocar un mensaje por si tenemos alguna excepción. Bien, ya tenemos
aquí en la clase Consul dos métodos, un método para realizar una consulta a la tabla clientes y el método para insertar datos a las tablas que tengamos en la base de datos, bien sea en SQL Server o en MySQL. Bien, ahora en el paquete Model Class vamos a crear una nueva clase, Java Class, y a esta clase la llamaré cliente. Correcto. Dentro de esta clase crearé unos atributos que serán privados para que otras clases no puedan tener acceso a estos atributos. Bien, tenemos que importar la dirección donde se encuentra la clase Consul. Tenemos que importar la librería para la clase Default Table Model porque hemos creado un objeto. La dirección de la clase clientes. Hay que importar la librería de la Interface List y es la segunda opción que dice Java Util List. Bien, correcto. Bueno, yo estoy creando un objeto de la clase Consul, pero podemos hacer que herede de la clase Consul colocando la siguiente palabra, luego colocando el nombre de la clase, y de esta forma vamos a heredar los métodos que tenemos en la clase Consul para poder invocar a esos métodos, para no crear un objeto. Bien, tal vez no se me genere algún error, pero vamos a probar. Ahora en esta clase voy a crear un método llamado insert cliente. Bien, aquí sí tengo que crear este método llamado insert cliente, que recibe los siguientes parámetros: un parámetro de tipo string, id, nombre, apellido, dirección y teléfono. Bien, recibe estos parámetros este método llamado insert cliente. Lo que haré será, para visualizarlos, correcto, o lo mejor será ocultar. Muy bien, de esta manera se mira más agradable el código. Ahora crearé la query para poder insertar los datos en la tabla clientes. Bien, he colocado insert into, el nombre de la tabla, clientes, el nombre de las columnas, id, nombre, apellido, dirección, teléfono. Muy bien, luego le concatené values y dentro de los paréntesis he colocado los siguientes signos de interrogación. Estos signos de interrogación tienen que tener la misma cantidad que las columnas donde vamos a insertar los datos. Un ejemplo, tenemos la columna id 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, esto significa que tendrían que ser 5 signos de interrogación. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ya que si colocamos uno de más tendríamos un error, o si nos hace falta un signo de interrogación también vamos a tener un error. Tienen que tener la misma cantidad, tienen que haber 5 signos de interrogación y 5 columnas a donde vamos a insertar los datos en la siguiente query. O sea, dentro de los paréntesis deben de haber 5 columnas y dentro de los siguientes paréntesis tienen que haber 5 signos de interrogación. Bien, ahora voy a colocar el objeto objeto del siguiente arreglo de tipo object. New, le asigné la instancia y lo inicialicé colocando llave, y dentro de las llaves he colocado los siguientes parámetros, o sea, los parámetros de tipo string, id, nombre, apellido, dirección y teléfono. Estos son los datos que vamos a enviar utilizando este arreglo de tipo object para que el método que está en la clase Consul obtenga esos datos, o sea, esta información, con el siguiente arreglo de tipo object y poder utilizarlos para poder insertar esos datos en esas columnas. Bien, ahora voy a colocar el objeto llamado cliente de tipo interface, que depende de la clase cliente. Como pueden observar, tenemos el objeto cliente y voy a invocar
al método cliente que tenemos en la clase Consul, pero como estamos heredando de la clase Consul, solo coloquemos el nombre del método. Bien, podemos invocar ahora el siguiente método, el método clientes, porque como estamos heredando de la clase Consul, podemos invocar a ese método, al método cliente. Como pueden observar, tenemos el método clientes, método que nos devuelve toda la información, o sea, todos los datos almacenados en la tabla clientes que tenemos en la base de datos. Bien, podemos obtener a ese método porque heredamos de la clase Consul y no hubo necesidad de crear un objeto de la clase Consul para poder obtener ese método. Podemos invocarlo porque el método también contiene lo que es el modificador public, porque con este modificador podemos tener acceso a este método desde otra clase, y como la clase cliente hereda de la clase Consul, podemos obtener a ese método. Ahora este método me devuelve todos los datos de la tabla clientes y esos datos los vamos a almacenar en el siguiente objeto de la interface list que depende de la clase cliente, y de esta manera podremos manipular todos los datos almacenados en este objeto clientes en la clase cliente para poder enviar esta información a la vista clientes de nuestro sistema punto de ventas. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde estamos creando los métodos para poder insertar los datos a las tablas que tenemos en las bases de datos, tanto como en SQL Server como en MySQL. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.